Ahora, inhala, inhala, inhala. ¡Ay! ¿Qué pasa? Bueno, arrancamos el día con la procesión de la Virgen. Estamos yendo al pueblo de Puyo para hacer una excursión a la selva. Nos vemos allá. Bien, después de un sinuoso y lluvioso camino desde Baños, estamos llegando a este mirador, que es el mirador Miramera, ¿sí? Y se llama la puerta de entrada a la Amazonía. Este es el río Pastaza, vinimos todo el camino bordeando, acompañando este río, y es el mismo río que pasa por la ciudad de Baños. Así que bueno, una imagen del río, una postal, y después seguimos con esta travesía del día. Bueno, ahí podés tomarte algunas fotografías en unos canastos, en ese globo aerostático. Podés tomarte por tu cuenta, y si no, bueno, hay fotógrafos profesionales que ya tienen estudiadas todas las poses para Instagram, ¿sí? La pierna acá, de hecho, te acomoda las manos, las piernas, te hace soltar el pechito hacia las mujeres, mira para acá, para allá. Y es muy gracioso porque hay una que te dan como una copa, muy paqueta la copa, muy elegante, y pareciera como una copa de vino, pero está pintada, o sea que la copa la mueven para todos lados, se la acomodan y no tiene nada, está completamente vacía, tiene pintada los bordes por dentro. Bueno, el fotógrafo tiene bien estudiado su trabajo, tiene todas las poses planeadas. El tema ahora es que, como no habla inglés, le pide a la amiga que le traduzca. Así que bueno, él le da las órdenes a la chica y la amiga le traduce. Y bueno, tiene su negocio montado con todas las fotografías preparadas para Instagram, para las redes. Bien, llegamos, ya estamos metiditos en la selva. La primera actividad del día va a ser una caminata hasta una cascada, la cascada O La Vida, donde el que quiera se podrá meter. Vamos a ver qué tal está el agua. Y bueno, caminata en la selva, vamos a prepararnos y vamos a darle. Ya estamos metidos completamente en la selva. Bueno, ya nos pusimos las botas, por las dudas. Anoche en Baños estuvo lloviendo toda la noche y hoy durante casi la mitad del recorrido también llovía, y acá por lo visto también ha llovido. Y bueno, está todo el mundo poniéndose protector solar, repelente, no sé qué tantos bichos habrá. Bueno, vamos arrancando. Nos sigue un perrito también. Me dan un poco grandes las botas, pero bueno, espero que no me cause ningún problema. Y ahora sí, nos adentramos en la jungla. Bueno, viene bien el recorrido. Muy lindo, algunos puentecitos, se nota que está todo vivo, muy verde, muy lindo. Y bueno, fácil de transitar.
La corteza de una planta se llama Sicta. Esta tiene el potencial de limpiarse en su nariz, sinusitis, alergias, ardores. Vamos a preparar con un poquito de agua y quienes quieran probar la medicina va a ingresar por su nariz. ¿Sí? Van a inhalar y a conocer un poquito de los efectos de la medicina natural. Más para atrás, todo lo que pueda para atrás. Eso. Ahora, inhala, inhala, inhala. Ay. Es raro. ¿Verdad que quema? Sí, pasa acá también. Bueno, es bueno para la sinusitis, alergia y todo eso. Estoy un poquito llorando, emocionado. Ahí se siente acá también la garganta, como si hubiese tomado un trago fuerte de bebida blanca. Bueno, pasaron 5 minutos y todavía creo que no estoy alucinando, ¿eh? Eso es bueno. Que la caminata súper linda, está todo muy húmedo, se ve que estuvo lloviendo, todo súper verde, se van cruzando arroyitos, subiendo y bajando piedras, viendo algunos insectos. Por ahí esta cámara no es la mejor para captarlos, pero bueno, que hay arañas, eso está comprobado. Bueno, con cuidado que estamos bajando. Muy lindo, miren, acá un arroyito. Bueno. Parece que llegamos a la cascada, señores. Y sale el sol, sencillo. Completo. Hermoso. Bueno, llegamos a la cascada. Definitivamente, no sé si me voy a meter, pero al menos vamos a comprobar cómo está el agua. Eso sí. Estamos al borde de la cascada. Impresionante. Muy bonito. Vamos a chequear el agua. A ver. Sí, está fría, es lógico, pero no está helada. Eso que hace calor no se siente helada. No sé si da para meterse. Vamos a ver si alguno del grupo se anima. La verdad, una sorpresa espectacular esta cascada. Sabía que venía una cascada, pero imagínate que vamos andando por la selva y hay algunos arroyitos, de repente se abre esto. No sé dónde está metida. Toda una pared enorme, de montaña llena de vegetación. Instagramable. Bueno, finalmente el guía rompió el hielo y lo siguió un valiente, se están bañando. Y el guía está detrás de la cascada en este momento, capaz que no se ve. Justo por ahí. Bueno, gente, hasta acá la caminata, la cascada, pero hay mucho más, ¿eh? Ahora vamos a comer y después tenemos algunas experiencias compartidas con un pueblo indígena de acá de la zona. Nos vemos ahí. Bueno, vamos ahora a visitar la comunidad indígena. Estamos cruzando este puente colgante. Lamentablemente vamos a tener que suspender la actividad del paseo en canoa porque ahí están las canoas. Y ahí está el río, y está súper crecido y viene con mucha fuerza.
está bien salvaje el río. Estuvo lloviendo mucho anoche y bueno, y se siente. Subirse en esas canoitas y mandarse en este río, el final es impredecible, pero no debe ser muy positivo el final. Bueno, ahora sí, estamos llegando a la comunidad Guayuri, dice el cartel. Muy pobre, la verdad, el espectáculo. Uno entiende que es la forma de ganarse la vida de la comunidad, pero bueno, muy pobre. Fueron 15 minutos y prácticamente lo que se ve, no mucho más. Lamentablemente creo que podrían aprovechar para contar un poco de su historia, de sus tradiciones, de su cultura, de su modo de vida. Pero bueno, después le cuento más. Bueno, la verdad, muy pobre el espectáculo. Una demostración de cerbatana, probamos chicha, te pintaban la cara el que quería y un baile que duró 2 minutos. Uno entiende que es la forma de ganarse la vida. De hecho, al final tenían una choza con artesanías, que bueno, me pareció lo más rescatable. Pero bueno, se podría plantear de otro modo. Todo duró 30 minutos. Pienso que estaría interesante que te cuenten un poco de su historia, de su cultura, de, no sé, de cómo viven, de si siembran, de si cazan, algo de su idioma. Me parece que eso sería mucho más interesante. Bueno, y después le voy a hacer algunos otros comentarios respecto a la utilización de animales salvajes para entretenimiento del turista. De hecho, creo que lo más entretenido fue la pelea espontánea que se dio entre el papagayo y un lorito. Fue lo más gracioso. Es lucha libre, mira. Y bueno, después uno entiende también el tema de la vestimenta. Ellos se visten como cualquier persona, ¿no? Y hacen esto como un espectáculo, que eso no estaría mal. Pero bueno, me parece no me gustó esta parte del recorrido. No sé si recibirán algún dinero de parte de la agencia, pero bueno, es verdad que hay dinero que va directamente a la comunidad, ¿sí? En cuanto a propinas, en cuanto a artesanías, en cuanto a sacarse la foto con los animales, que bueno, no lo comparto para nada, pero bueno, me pareció pobre y muy poco interesante. O sea, uno se va sin saber nada de estas 5 familias indígenas que realmente viven acá
con sus costumbres, pero bueno, no nos enteramos de nada de eso. Uno se va sin demasiada información. Bueno, estoy subiendo ahora a un mirador. El mirador de la selva se llama, la verdad. Hay unas vistas muy buenas. Bueno, sigo comentándoles un poco de la experiencia anterior. Es todo un espectáculo, o sea, un show montado para el turista, que eso no está mal. De hecho, ese pueblo indígena es libre de elegir usar la ropa que quiera, ¿no? Yo sabía que se iban a poner esa ropa para el turista. Durante el día a día lucen shorts, camisetas de fútbol, calzas, al igual que nosotros. Pero bueno, repito, es una fuente de ingresos para ellos y eso está bien. De todos modos, creo que ese tipo de ocasiones, así sea turístico o comercial, podría ser mucho más enriquecedor para ambas partes. Que nosotros, como turistas, como visitantes, nos podamos llevar mucho más que una foto con un animal, que una danza que no parece muy auténtica, que digamos. Generalmente cuando hay una danza en las culturas indígenas tienen algún sentido, o para celebrar algo, por adoración a sus dioses, o para pedir por lluvias, buenas cosechas. Y no hay ninguna información, no hay ninguna explicación de ningún tipo. Y creo que son ocasiones que estarían buenas para aprovecharlas en ese sentido. Especialmente para llevarnos información, conocimiento de su historia, de su cultura, de sus costumbres. Después, si quieren vender artesanías, está perfecto, es su modo de vida. Pero bueno, la parte del show fue muy pobre y sí, se ve falsa, se ve armada. Uno ya sabe eso. Cuando uno va a la Argentina como turista y vienen los turistas extranjeros y los llevamos al campo, nos vestimos de gaucho, hacemos nuestros bailes típicos, les damos de comer asados, los hacemos probar mate. Y eso está bien porque es parte de cada cultura y es lo que nos da orgullo, tanto a nosotros como a cualquier cultura. O en Alemania con el tema del Oktoberfest, que se visten con esos shortcitos, con los tiradores, con el sombrerito ese. No quiere decir que todos los días estén vestidos así, pero es parte de su historia, de su cultura. Y uno tiene mucho más para decir, para aportar en el encuentro, más allá de la foto o el espectáculo, ¿no? Uno puede hablar de los gauchos, uno puede hablar de por qué comenzó el Oktoberfest, un montón de cosas. Y acá son ocasiones en las que el encuentro se da y no se aprovecha realmente para transmitir la cultura, el conocimiento, conocer un poco más de la historia, que es lo que finalmente me parece que hace que uno respete a diferentes pueblos. Y después la opinión acerca de la utilización de animales, bueno, se las dejo para el final. Estoy llegando ya al mirador de la selva. Vamos a ver qué tal es. Bueno, la verdad, hermoso el mirador, impresionante, tremenda, es un cuadro, una postal. Hay unas hamacas para relajarse un rato, hay también un columpio medio extremo que te tira así por el barranco. Pero bueno, vamos a bajar. Comentarios finales. Cuando empecé a programar y a pensar este viaje a Ecuador, bueno, tenía mis dudas por la cantidad de días de los que disponía, de si incluir la selva o no. Todo el mundo me decía que estaba bueno. Quizás este no sea el mejor tour o la mejor forma de hacerlo. Este tour, hay la parte de la caminata en la selva y la cascada, eso sí, buenísimo. Pero bueno, después como todo tour, 20 minutos acá, 40 minutos acá, 20 minutos allá. Yo me temía y sabía que venía eso, pero bueno, si eso es lo que les gusta a ustedes, este es su tour. Si no, busquen otra cosa o vengan por su cuenta. Seguramente habrá otras formas de
de acercarse, de introducirse, de conocer la selva. Pero bueno, no fue mi mejor experiencia. No fue mala, pero bueno, seguramente habrá mejores formas acá en Ecuador de hacerlo. Si alguien sabe cómo, me lo deja en los comentarios, por favor. ¿A dónde me estoy metiendo? ¿A dónde? Vamos a ver. Ay, 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 ay. ¿Qué es esto? Ay, hay agua. ¿Qué agua acá? Es todo muy laberíntico. Hola. Acá no hay salida. ¿Por qué pasa? ¿Dónde ahora? Hay agua, no hay salida. ¿Qué pasa? Bueno, estamos dentro de la cueva, no creo que se vea nada. ¡Hola! 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 Hay buen eco. Todo como muy laberíntico. Sí, bastante laberíntico. Bueno, pero ya no se ve más nada acá, ¿eh? No sigamos. Vamos a salir. Bueno, estas cuevas es como una atracción también. Pero me da la impresión de que fueron hechas exclusivamente para el turista, para divertimento. Están cavadas en la montaña esta que arriba está el mirador, el balcón a la selva. Bueno, gente, hoy me despido acá, sí, en medio de la selva, en esta caminata. La verdad que la caminata por la selva está muy buena, luce todo muy auténtico, un entorno natural impresionante, y terminar en la cascada es la frutillita del postre. Pero bueno, lo que no comparto de ningún modo es el tema de tener animales salvajes para divertimento humano, para entretenimiento humano, ¿sí? Para manoseo humano, para sacar una gran foto espectacular. Y es verdad que te queda una foto bárbara con el guacamayo o con la boa en los hombros, ¿no? Pero son animales salvajes y tenemos que dejarlo en la naturaleza y dejarnos de joder con eso. Ya lo dije en otro video también en Tailandia, por si no los vieron, se los dejo acá, acerca de los mercados flotantes. Pero bueno, me parece que los animales salvajes tienen que estar en libertad y dejémonos de joder de una vez por todas con eso. Y si queremos verlo, bueno, vayamos a alguna reserva, algún centro de rehabilitación, de protección, donde los rescaten, los pongan en condiciones y los devuelvan a la naturaleza, y no realmente que los tengan en cautiverio para nuestro entretenimiento, ¿sí? Y bueno, esa es mi postura, y lo que hago es simplemente trato de no tomarme la foto con estos animales salvajes. Si el día de mañana todos hacemos lo mismo, se van a dar cuenta de que ya van a dejar de ser interés para el turista, y bueno, dejarán de hacerlo y dejarán de cazarlos, ¿eh? No sé si los dejarán en libertad, pero al menos dejarán de cazarlos, de atraparlos y de tenerlos en cautiverio para nuestra diversión. Es decir, tenemos que dejar de consumir ciertas cosas, ciertas atracciones, para que dejen de existir. Recuerden suscribirse, por favor, si no lo hicieron. Dejen algún comentario, a ver qué les parece esto del tema de los animales. El tema también de la visita a las tribus indígenas, de estos espectáculos que hacen. Es mi opinión, lo que yo dije, pero bueno, no quiere decir que sea la correcta, y puede haber muchas otras opiniones. Así que bueno, en todo caso los leo. Y les dejo un par de videos acá para que puedan ver. Y nos vemos en el próximo video, ¿eh? Hasta la próxima. Chau, chau.